Hoy, en La Mudanza, Frente Amplio, simulación o alternativa electoral para 2018. ¿Será posible una alianza presidencial entre el agua y el aceite? Además, Rafa Márquez y el narcopartido. En el estudio, el perredista Fernando Belauzarán. Y en el circo del poder, ¿existe un nuevo PRI? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán. No es ninguna novedad si le digo que ya vivimos pues en plena temporada presidencial, o si quiere electoral, es decir, todo lo que ocurra en torno a los partidos y los gobiernos pues debe ser visto a través de la lente de la elección presidencial de 2018. Por eso pues debemos insistir en ver de cerca una iniciativa política que, de resultar exitosa, podría significar una buena noticia para el futuro del país. Pero ¿sabe usted qué es el Frente Amplio Progresista? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Por qué muchos se oponen a un acuerdo entre lo que dicen el agua y el aceite? Bueno, pues precisamente para hablar de todos estos temas, esta noche nos acompaña Fernando Belauzarán, usted lo conoce bien, exdiputado del PRD e integrante del grupo Galileos de ese partido. Fernando. Encantado de estar contigo, Ricardo, siempre es un privilegio. A ver, rápido para empezar, explícale a la audiencia qué es esto del Frente Amplio Progresista. Te voy a pedir concreción. Se le ha llamado de distintas maneras, Frente Amplio Opositor o Frente Amplio Democrático, acá. Pero bueno, lo que buscamos es sumar fuerzas, no solo políticas, es mucho más allá que la alianza de 2 o 3 partidos. Aquí hay que incorporar a los ciudadanos. Si me pidieras un ejemplo de Frente Amplio exitoso, yo te diría, por ejemplo, Chihuahua, que fue con un solo emblema y sin embargo hizo una alianza con muchos grupos civiles, ciudadanos, intelectuales, de muchas ideologías para buscar cambios importantes. ¿Qué busca el Frente Amplio? Cambiar de régimen. Cambiar de régimen es algo que rebasa a cualquier liderazgo, a cualquier partido, a cualquier parte del espectro político. ¿No lo puede hacer un solo partido el cambio de régimen? Yo creo que un cambio de régimen necesita, porque ahí están todas las reglas del juego. Necesitas un consenso mucho más amplio para poder hacer cambios importantes. El problema en México es que la corrupción es el sistema. Queremos cambiar el sistema, pues entonces necesitamos un acuerdo de mayor alcance, de mayor profundidad. El presidencialismo mexicano, la verdad es que está agotado, yo diría que está putrefacto. Y lo que nosotros tenemos que caminar es, en lugar de, como algunos piensan, empoderar a una sola persona, regresar a los tiempos de la presidencia imperial, lo que nosotros tenemos que avanzar es a controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana. Porque ¿cuál es el problema? Que muchos de los órganos autónomos que están listos para combatir la corrupción o para juzgar a los políticos o para lo que sea, son decididos por los mismos interesados. Si me permites, es los vigilados deciden o nombran a quienes los vigilan. Ahí hay un conflicto de interés. Se hace por cuotas y por cuates. Así es como se reparten, digamos, las cosas, y eso les da impunidad. Hay que cambiar eso. Pero el problema son las personas, ¿no? O las instituciones. Yo digo que el diseño institucional es bueno en muchas cosas, por ejemplo el Sistema Nacional Anticorrupción. El problema es la cooptación de la partidocracia de estos espacios. Sí, se reparten cuotas y cuates, quienes van a juzgar, quienes van a investigar, pues esos cuidan a quienes le deben su puesto. Por eso lo que hay que hacer es que los vigilantes no le deban el puesto a los vigilados, porque entonces eso le da impunidad a quienes los nombraron, ¿no? Entonces ese punto me parece clave para que esto funcione. Y hay que ciudadanizar el nombramiento de estos órganos, de estos vigilantes. A ver, dime una cosa, Fernando. ¿Para hacer esto van a necesitar un candidato único? Sí, claro, vamos a ir por una candidata o un candidato. Tenemos que buscar, qué bueno que el PAN y el PRD ya se han manifestado a favor de construir el Frente Amplio. Yo esperaría que MC también, pero sobre todo aquí la clave es si podemos sumar a la sociedad civil, si podemos hacer que ciudadanos, intelectuales, académicos nos acompañen. Y entonces, pero no estoy hablando solamente de
el asunto programático, que es fundamental, sino también las candidaturas. A ver, dime una cosa, hay quienes dicen, Muñoz Ledo dice que es un mazacote, otros como Luis Carlos Ugalde dice que no va a funcionar, hay quienes dicen que es un traje a la medida de Ricardo Anaya, hay mucha gente que ha opinado al respecto. ¿Qué opinas tú de esas opiniones? Sí, bueno, yo respeto esto, apenas el frente está en construcción. Yo creo que muchas personas, yo espero que reconsideren en la medida que esto agarre forma, ya tenga un fondo programático. Yo, de lo que he escuchado de personas de distintos partidos que creen en el Frente Amplio, yo creo que el programa va a ser de avanzada. Veo un ánimo de que efectivamente hay que cambiar, transformar. Me llama mucho la atención de muchos panistas que autocríticamente dicen: desperdiciamos la alternancia, fue una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque no se modificó el régimen. Ahora tenemos, incluso usan la palabra desmantelar el régimen. Y me parece que es correcto, porque este régimen efectivamente es sistémicamente correcto. Pero a ver, desmantelar el régimen es destruirse a sí mismos, porque ellos son ustedes. Los políticos, los partidos, son parte del régimen. Bueno, habrá que, pero lo podemos transformar por la vía institucional. Transformar el régimen por la vía institucional y caminar desde de un presidencialismo autoritario, opaco, con altos grados de discrecionalidad y una impunidad tremenda, caminar hacia un régimen parlamentario. Los gobiernos de coalición son un paso intermedio hacia el régimen parlamentario, porque con un gobierno de coalición se gobierna con el Congreso, no se gobierna ni al margen del Congreso, ni mucho menos enfrentado al Congreso. Fernando, yo no veo, lo digo con toda franqueza, probablemente usted que nos ve tampoco lo ve, a un candidato o una candidata que tenga la grandeza de decir me retiro para que otro pueda hacer, o al revés. Eso solo lo vimos con Eberto Castillo hace ya muchos años, en 88, y no lo he visto nuevamente ni en México y en otras partes del mundo menos. Diste en el clavo, Ricardo. Lo que se requiere para construir el Frente Amplio es generosidad y altura de miras, y eso no se encuentra en la clase política mexicana, es muy escaso. ¿Dónde lo venden? No lo venden en la tienda de la esquina. Es verdad, pero la situación del país me parece que no tiene precedente, y esta situación de emergencia del país, yo espero que llame a los distintos actores. Cualquiera que quiera gobernar con este régimen que tenemos va al fracaso. Y yo lo que creo es que, frente a la continuidad que me parece indeseable para gran cantidad de los mexicanos que buscan la transformación, va a haber dos opciones. O regresamos a la presidencia imperial y se empodera a alguien que esté por encima de las instituciones, a ese gran caudillo todopoderoso que sea... ¿Por qué no dices el nombre? Andrés Manuel López Obrador. Me parece que esa es la lógica, por lo menos así lo dicen. Dice que va a acabar con la corrupción con el puro ejemplo, como si fuera un asunto milagroso. Pero este caudillo líder por encima de las instituciones, justiciero, magnánimo, este árbitro supremo, eso ya lo vivimos en el siglo pasado, es una nostalgia echeverrista. Me parece que eso es restaurador. Y además creo que eso no va a resolver los problemas de México, porque el problema que tenemos es la tremenda discrecionalidad de los poderes ejecutivos. Gracias a la discrecionalidad de los poderes ejecutivos hemos visto gobernantes que controlan a los otros poderes, a órganos que debieran ser autónomos, a medios de comunicación e incluso hasta partidos de oposición llegan a controlar. Entonces lo que nosotros queremos, en contrario a eso, es ponerle controles al Poder Ejecutivo, que funcione el sistema independientemente que el gobernante o el que esté en el Poder Ejecutivo sea bueno, malo, regular o santo. Tiene que funcionar las instituciones. Hay quienes dicen que es un frente para excluir a Margarita Zavala, otros dicen que es un frente para poner a Miguel Mancera. No, mira, el frente es para incluir, para sumar. Pero estos dos que te menciono, ¿están fuera o dentro? No, tienen que estar dentro. ¿Tú apoyarías a Margarita? Nosotros aceptaríamos a que se sumaran al frente todos aquellos opositores que quieran cambiar el régimen. Pero no le des la vuelta. Bueno, es que lo que te voy a decir cosa es... Vamos a suponer que ustedes deciden un mecanismo y de ese mecanismo surge Margarita. Bueno, ¿tú apoyarías a Margarita? Sí, nosotros vamos a apoyar a quien surja de ese mecanismo. Qué bueno que diste, porque se dice un poco de sorna. Sí, vamos a ir unidos hasta que el candidato nos separe, ¿no? Es lo que dice. Y entonces tenemos que ver dos cosas. Primero,
intentar el consenso. Si encontramos el consenso en torno a una candidata, un candidato, una ciudadana, un ciudadano, porque no está descartado que pueda ser por fuera de los partidos. Si encontramos a esa persona, ya le hicimos, ya arreglamos. Si yo lamento mucho que José Waldemar haya rechazado la propuesta de Enrique Krause cuando se le hizo nuestro diálogo, ¿no? Pero bueno, si no nos ponemos de acuerdo, si no encontramos esa persona única que nos unifique, tenemos que ver un mecanismo, un método. Y el que gane el método, por supuesto. Ahí los demócratas sabemos aceptar el resultado. Y entonces, quienes entren en el método, el que salga ganador de ese método, pues sí, claro, tendremos que apoyarlo porque somos demócratas y aceptaremos el resultado de ese mecanismo. Fernando, ¿el PRI ya se les adelantó? ¿Aprobó en su asamblea candidato externo? Y coaliciones, algo que impensable. Bueno, para no hablar de otras cosas. Bueno, ellos ya han hecho coaliciones en el pasado. No, pero coaliciones presidenciales. Bueno, Peña Nieto vino de una coalición, estuvo con el Partido Verde. No, pero es que eso fue alianza. Verde. Sí, y gobiernos de coalición. Gobiernos de coalición. Bueno, pero ellos son los que han detenido la ley secundaria de gobiernos de coalición. Tienen ahí están un poco esquizofrénicos, ¿no? Ojalá, independientemente de lo que haya sido esa, porque lo acaban de aprobar en su asamblea. Bueno, pues que ayuden a que salga una buena ley secundaria de gobiernos de coalición, porque está atorada. Desde 2014 está la reforma constitucional. Ya está, lo que hace falta es la ley secundaria para que pueda aplicarse, pero está bien que haya coaliciones. Y lo del candidato, mira, ¿qué te digo? Aunque el PRI aprobó un candidato sin militancia, y le puso un nombre rimbombante además, simpatizante, algo así. Le está ganando la... No, mira, yo creo que quien vaya en las siglas del PRI tiene mucho que perder. ¿Por qué? Porque este país no tiene rumbo actualmente. Para terminar en esta parte. Me parece que está está desgastado el régimen como está, y la conducción, pues hay un gran enojo, una molestia, una indignación. Yo estoy de acuerdo, pero hay hechos políticos que son reales y bueno, yo creo que no hay ningún partido muerto. Te voy a decir cuál es nuestra ventaja. Mientras en el PRI van a elegir a su candidato, sea externo o interno, por dedazo, y en Morena por autodedazo, en el Frente Amplio lo vamos a elegir de una manera mucho más abierta y transparente. Esa es una gran ventaja, porque va a ser un asunto de, primero, consenso, pero colectivo, después de analizar distintas posibilidades, y si no, tendrá que haber un procedimiento. Tendrá que haber un procedimiento. No, tendrá que haber un procedimiento. Si hay un mecanismo democrático, pues todo el mundo lo verá, todo el mundo podrá estar. Pero no van a hacer tómbola. No, ni tómbola ni dedazo. Aquí habrá un procedimiento democrático o el gran consenso, porque encontremos a alguien que efectivamente represente el cambio de régimen, represente acabar con la partidocracia, porque si queremos sumar a los ciudadanos y a la sociedad civil, tenemos que abrir el ostión. Estoy de acuerdo. Y eso el PRI le está ganando, lo acaba de aprobar. Bueno, rápidamente, una gran lección de esto que están haciendo, que hoy le llaman Frente Democrático, amplio democrático, como quieras, fue el Pacto por México. Bueno, el Pacto por México, más que eso, fue una especie de gobierno de coalición de facto, aunque sin dos cosas. Uno, no tenía formalidad, precisamente por eso, porque no pasa por las cámaras, y entonces pues cuando se acabó la unidad de las voluntades, sí, eso pero me parece que es un gran paso. Claro, y yo creo que fue importante intentarlo, nada más que naufragó. ¿Por qué naufragó? Porque de repente al presidente se le ocurrió que en la reforma energética había que violar el Pacto por México, y lo violó en los términos de manera más clara y descarada, y fíjate si no pagó las consecuencias. Los 2 primeros años de Peña Nieto fueron con pacto, los siguientes 3 han sido sin pacto, y parece que vamos en un tobogán enjabonado. Impacto. Ajá, ¿no? Entonces, y eso fue porque no había formalidad. En cambio, en un gobierno de coalición, hay reglas. El programa, claro, será vinculante, y además el gobierno será compartido porque tendrá que ser ratificado por el Congreso, y de esa manera gobierno y Congreso trabajan pues de la mano y le dan gobernabilidad, una gobernabilidad que no tenemos desde 1997, porque el que gobierna no tiene mayoría en las cámaras. A ver, vamos, si nos permites, a una pausa. Sí, claro. No se vaya. Volvemos.
Gracias, ya estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD, integrante del grupo Los Galileos de ese partido, y uno de los hombres de izquierda, déjeme decírselo, yo se lo digo a cada rato a Fernando, uno de los que de veras es autocrítico. Y a propósito de la autocrítica, gracias, Fernando, Ricardo. Uno de los grandes pendientes de hoy de la izquierda mexicana es que una porción de la izquierda, eso tú lo has escrito y los has criticado mucho, eres de los pocos que lo ha criticado, la izquierda mexicana está callada frente a Venezuela, donde se está cometiendo una atrocidad. Sí, es una vergüenza. La verdad es que lástima que a algunos les haya pasado de noche la caída del muro de Berlín. Lo que nos demostró eso es que no hay justicia sin democracia y sin libertad. Y podríamos decir lo mismo, no hay libertad y democracia sin justicia. Sí. Decía Octavio Paz a final de sus días que el gran reto es juntar la justicia del socialismo y la libertad del liberalismo. Y me parece pues lamentable que se estén justificando dictaduras y que se estén justificando violaciones a los derechos humanos y violaciones a la libertad de prensa y represión y los muertos y los presos políticos. Es gravísimo. Yo por supuesto que lo condeno a la dictadura. No, con eso no quiero decir que la oposición venezolana sea la maravilla o acá, no. Estoy diciendo que lo que no es válido es la dictadura, lo que no es válido es el golpismo, porque por supuesto que esa asamblea constituyente pues es una asamblea constituyente de cuates, ¿no? De amigos. Pues es casi como si llegara Peña Nieto y dijera, ahora vamos a hacer la constitución en la asamblea del PRI, lo hiciera acá. Bueno, eso es una barbaridad, ahí no hay pluralidad, no está... además se alarga el periodo y lo hace por sus pistolas, ¿no? Entonces me gusta a mí llamar las cosas como son. Claro que hubo golpismo y yo no puedo llamar de otra manera al régimen de Venezuela sino como una dictadura. A ver. Insisto, eso no quiere decir que uno endiose o diga que la oposición es una maravilla. No, quiere decir que no hay democracia y que los ciudadanos son los que venezolanos son los que tendrían derecho a decidir sobre su futuro, y eso es lo que les están quitando, ¿no? Escamoteando. A ver, Fernando Belauzarán, hay otros temas que han estado gravitando en estos días recientes. Uno de ellos, este informe que da a conocer el Tesoro de Estados Unidos, que en realidad es una denuncia, y que involucra a algunos mexicanos, Rafa Márquez, etcétera, y que aparecen ahí personajes que ya venían en otros informes similares y que están muy cercanos a López Obrador. Me refiero específicamente al diputado Lomelín, que tú específicamente lo has señalado en varias ocasiones, sí, bueno, como alguien raro. Yo lo conocí en 2006, fui delegado del PRD en Jalisco, y lo primero que me llamó la atención fue su afición por las Homers. Las camionetas Homer. Las comisiones, y tenía 2 o 3 o 4, no me acuerdo, pero lo veía siempre una distinta. Acá, bueno, le gustan un poco los excéntricos. Ya ves al rey de chocolate, que le gusta sentirse monarca, cosas así. Que te digo, me parece una gran hipocresía cuando hablan de austeridad y luego ponen este tipo de personajes. No era el mejor candidato para el Senado en 2006. Hubo un presidente municipal de Zapotlán el Grande, donde Ciudad Guzmán, etcétera, quería venirse con Andrés Manuel en 2006. Lo único que pedía es una encuesta para elegir al candidato al Senado. Pues yo era miembro del CEN, dije, bueno, quiere medirse. El CEN aprobó una encuesta que finalmente no se hizo, porque hubo una gran presión de alguien que quería y tenía el capricho de ser. Y luego vi que legalmente, allí fue legal, porque puede haber dinero por fuera, pero este fue dinero por dentro, en donde en el 2006 el que más aportó dinero fue Lomelín. Si más no recuerdo, donó como 2 millones de pesos, es de memoria. Pero todos estos datos son públicos. Y uno se pregunta si eso fue lo que hizo que fuera inamovible, ¿no? Ahí la candidatura, la gobernatura no prendió, y teniendo un mal candidato al Senado, pues bueno, quizás ahí estuvo la diferencia, ¿no? Si hubiéramos hubiéramos sido más competitivos en Jalisco, pues otro hubiera sido el resultado. Y bueno, que se investigue, que se vea algo que es lamentable.
es que este procedimiento de Estados Unidos no hay presunción de inocencia. No. Y entonces se cambian las cosas y uno tiene que demostrar su inocencia. El acusado en lugar de tiene que ir a demostrarla. Y eso sí es una cosa que, por supuesto, no estoy de acuerdo, pero es parte de lo que ha traído la guerra contra las drogas. A ver. Ha lastimado derechos humanos y, por supuesto, entre otras cosas, la presunción de inocencia, etcétera. Ojalá que si esto Julián y Rafa Márquez son inocentes, como dicen, pues que lo van a tener que demostrar, pero por el momento ya les dieron un golpe tremendo y acabaron con la carrera de un futbolista. Y bueno, si se investiga y si efectivamente están lavando dinero, pues también tienen que pagar, que se castigue, por supuesto, no puede haber impunidad. A ver, Fernando, tú también has señalado en varios momentos esta proclividad de una suerte de trueque de candidaturas en el caso de López Obrador. No solamente este diputado del que estamos hablando, Lomelín, sino el jefe delegacional de Tláhuac, el propio Abarca allá en... Sí, claro, mira, es que ahí lo que salta a la luz son varias cosas. Uno es la gran riqueza del delegado, hay que ver su tremenda casa que se le salió, pero más allá de eso es que se mencionaba que le habían ayudado en la campaña, pero los mototaxis fueron los que hicieron los narcobloqueos, y resulta que su hermano es el líder de los mototaxis, y además es la delegación la que les da pues permisos un poco de goma, porque pues no están regulados en la ley, pues son los que los tienen, digamos, tienen, pues no sé llamarle control, les cobran algún tipo de derecho, lo que sea, pero el hermano del jefe delegacional es el líder de los mototaxistas, y ahí fue donde se dio pues los narcobloqueos. Y lo que era absurdo es que diga el jefe delegacional, yo ni sabía, no sabía ni de su existencia. Bueno, esa declaración fue inverosímil, y si uno le junta lo de los mototaxis y otras cosas, bueno, y bueno, que trabajaran familiares de este personaje, la delegación, y de sus cercanos en la delegación estuvieran en nómina, o que le hiciera favores como ponerle servicios a una de los restaurantes también de la hermana o algo así de estos mafiosos, pues por supuesto que da a qué pensar, ¿no? Y mal que López Obrador se haya adelantado a exonerarlo, y antes de cualquier investigación haya dicho, esto es un complot, esto es una guerra sucia contra mí. Entonces, pues ya sabemos, todos los que sean maleantes, pues nada más tienen que afiliarse a Morena, firmar un documento ahí en plaza pública, y ya, son puros, están purificados y no les pueden decir nada, porque cualquier cosa es una guerra sucia para dañarlo, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento que ha tenido, que es un poco lamentable, y además que es coincidente con una propuesta que me parece fatal que hace, que es la de la amnistía anticipada. No, bueno, dice Andrés Manuel, ya él juzga, condena y absuelve al margen de cualquier procedimiento a todos, y les ofrece que van a tener impunidad a los que han hecho. Así no puede ser. Si algo nos ha dañado en México y no podemos acabar con este régimen de corrupción, es por la impunidad. Y si tú llegas diciendo les voy a dar impunidad a ustedes, priistas, que han violado derechos humanos, que han robado, etcétera, es la verdad, porque me parece que su propuesta de amnistía anticipada está dirigida para el PRI. Claro. Para los otros será otra cosa, que será si alguien puede juzgar, condenar y absolver por sí mismo, por capricho, también puede condenar. Es decir, la arbitrariedad va por los dos lados, para absolverte y darte impunidad, o para condenarte. Eso es el imperio de la arbitrariedad, ¿no? Queda medio minuto. Aún así, con todas estas arbitrariedades y toda esta figura, siguen perredistas como Pablo Gómez, Leonel Godoy y otros afiliándose con Andrés. Sí, claro, y lo han declarado desde hace meses. Lo que me da un poco, no sé decir risa acá, es que hacen la misma conferencia de prensa para decir que van con Andrés Manuel, y lo toman como si fuera novedad, ¿no? Y es como la quinta o sexta vez que salen los mismos a decir que se van con el mismo candidato desde hace tiempo. Bueno, están en su derecho, pero yo lo que creo es que, y aquí falta perspectiva, es
a quien debieran exigírselo sería Andrés Manuel, porque el PRD nunca ha cerrado la posibilidad de una alianza. Quien cerró la posibilidad de una alianza es Andrés Manuel, es el que ha dicho con el PRD ni a la esquina. Bueno, si quisieran que el PRD hiciera una alianza, a quien le deben de exigir es a él, pero ¿por qué no lo hacen? Porque lo saben déspota y saben que su futuro dependerá de su dedito y no lo vayan a ofender y con eso pierdan el huesito, el paraíso, ¿no? Muy bien. Pero bueno, trataremos de que el futuro de México sea colectivo, que es el Frente Amplio y no dependa de una sola persona. Se nos acabó el tiempo. Te lo acabaste. Hoy también que ya estaba yo picado aquí con el debate. Gracias. Bueno. Tenemos más, no se vaya. Un buen debate. Volvemos. Gracias, ya estamos de vuelta. Mire, una de las noticias más relevantes de la semana y de mucho tiempo fue la realización de la 22 Asamblea Nacional del PRI. Como sabe, los priistas participaron en 5 mesas temáticas para definir el rumbo y la estrategia frente a la elección presidencial de 2018. Una de las mesas más importantes fue la de estatutos, en donde el PRI dio pasos que parecían impensables. Primero, aprobó la figura de candidato presidencial externo o simpatizante, y segundo, aprobó la posibilidad de acudir en coalición a la presidencial de 2018. ¿Y qué quiere decir lo anterior? En pocas palabras, que el PRI se abre a los ciudadanos y que desaparecen los vetos. Es decir, el PRI podría tener un candidato no militante en 2018 y podría ser parte de una gran coalición de partidos con un candidato único. ¿Qué le parece? Mientras lo piensa, nosotros ya nos vamos. Le recuerdo que yo lo espero aquí la próxima semana. Gracias. Adiós.